Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Algunos ponderaban la belleza del templo por la cantidad de la piedra y los exvotos. Jesús les dijo: esto que contempláis, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cómo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo esto va a suceder? Él le contestó: cuidado con que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y diciendo yo soy, o diciendo el momento está cerca. No vayan tras de ellos. Cuando oigan noticias de guerra y de revoluciones, no tengan pánico, porque esto tiene que ocurrir primero, pero al final no vendrá enseguida. Luego les dijo: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Pero antes de que todo eso pase, os perseguirán, los entregarán a las sinagogas y a la cárcel, y os harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Así tendréis ocasión de dar testimonio. Haced propósito de no preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrán hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes, hermanos y amigos los traicionarán y matarán a algunos de vosotros, y todos los odiarán por causa mía. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, por favor. Como siempre, la palabra es nutritiva. Como siempre, la palabra busca alimentarnos. Como siempre, la palabra es fuente de ánimo, de fuerza, de ganas de vivir, de ganas de luchar. Nosotros, cuando celebramos la Eucaristía, sentimos la fuerza de Dios. En la palabra recibimos fuerza de Dios para seguir viviendo. Y luego nos acercamos al altar a comer de su cuerpo, a beber de su sangre y a recibir esa fuerza que nos permite vivir. Yo siempre he creído que después de celebrar la Eucaristía uno debe sentirse así como Superman. Uno debe sentirse así como estoy listo para la vida, porque el Señor me ha alimentado y porque el Señor me ha dado su fuerza y el Señor me ha dado su poder. Vamos a revisar texto por texto de la palabra que tenemos. Vamos a hacer una homilía larga donde vamos a meter la catequesis, que a veces hacemos antes y a veces no, a veces va dentro de la Eucaristía. Cuando la palabra me da para, tú sabes, explayarme, con mucho gusto, entonces no hacemos catequesis, sino que hacemos la Eucaristía a lo largo del tiempo que tenemos en el canal. Que eso quede claro, ¿no? Porque entonces nos escriben, nos dicen, y bueno, afortunadamente es la Eucaristía. Comenzamos leyendo el profeta Malaquías. Para entender lo que Malaquías dice hoy, hay que conocer el contexto en el cual escribe el profeta Malaquías. El profeta Malaquías escribe en un contexto en el cual ya ha regresado la gente del exilio. Ellos habían estado exiliados en Babilonia, ¿te acuerdas? Nabucodonosor destruyó Jerusalén y se los llevó. Y los mantuvo allá en el exilio mucho tiempo. Y entonces ellos vienen del exilio y están ya ubicados de alguna manera en Judá, de nuevo en su tierra. Y ahí comienzan los problemas, porque mientras ellos estaban allá, el resto que se había quedado tenía algunas vivencias distintas. Entonces al llegar ellos, ahí se presentan pequeños roces. Es normal, ¿verdad? Los seres humanos tenemos roces, ¿o no? Bueno, eso es lo primero. Pero segundo, había una crisis de fe. ¿Y por qué había una crisis de fe? Porque ellos decían, las promesas de Dios se demoran mucho, Dios no cumple. Prometió que nos iba a ir bien, mira,
El profeta, el deutero Isaías, el segundo Isaías, prometió que volveríamos y que todo sería de nuevo extraordinario y que el desierto se volvería verde y que... Y mira, la misma cosa. Porque claro, cuando los profetas hablan, los profetas usan figuras. Y mucha gente, infortunadamente, coge esas figuras y las literaliza. Entonces ellos dicen: Dios no cumple promesas, dijo que todo estaba bien y nada está bien. Y comienzan a tener dificultades de fe. Pero tercero, una pregunta que ustedes nunca se han hecho, una pregunta que tú nunca te has hecho: ¿por qué a la gente buena le va mal y a la gente malvada le va bien? También eso está ahí, porque ellos dicen: oye, pero nosotros nos portamos bien, nosotros cumplimos los mandamientos, nosotros amamos a Dios, nosotros vemos la misa del Padre Linero, nosotros todo. Oye, y esto no funciona. Y esto no funciona. Es decir, hay como tres causas de esa crisis de fe. Una, los roces normales de un grupo que llega nuevo. Dos, ellos que sienten que Dios no cumple rápidamente las promesas. Y tres, la crisis de la ley de la retribución. Pareciera que Dios no retribuye como debería. A los buenos no les da más y a los malos no los levanta palo como uno esperaría. ¿Usted no ha pensado eso nunca? Dígame la verdad. ¿Sí o no? ¿Usted no? Yo lo he pensado. Yo recuerdo que yo tenía 8 años, 9 años largos, cuando murió mi abuelita materna. Y yo decía: tanta vieja en la calle que nadie la quiere y se va a morir es mi abuelita. No se muere una de las... Tú sabes. ¿Ah? Y ahí fue como mi primera crisis de fe. Y en la vida he tenido muchas de esas crisis, porque a veces uno se esfuerza, lucha, hace y le va. Tú sabes. Y otro, y le llueven billetes. Entonces esa es la crisis. Y Malaquías tiene que hacer su profecía en ese contexto. En ese contexto es que Malaquías habla. En ese contexto en que los hombres se están preguntando, en que los hombres tienen dudas, Malaquías les habla. ¿Y qué les dice Malaquías? ¿Cómo les inyecta esperanza a esos hombres que han comenzado a desconfiar de Dios? ¿Cómo les inyecta esperanza a esos hombres que están desconfiando del poder de Dios? Porque eso es lo peor que nos puede pasar, desconfiar del poder de Dios. Y esos hombres razones tienen, creen ellos, para desconfiar del poder de Dios. Y entonces Malaquías tiene que hablarle a ellos, y Malaquías tiene que inyectarle toda la esperanza que se pueda, tiene que mostrarle todo a ellos. Y Malaquías lo hace de dos maneras. ¿Cuántas maneras? Dos. La primera, Malaquías les habla de la fidelidad de Dios, de un Dios que es fiel, de un Dios que es fiel. Y eso es algo que nosotros tendríamos que comprender hoy. Se lo digo a los que están viviendo momentos difíciles, se lo digo a los que están viviendo momentos complejos, se lo digo a esas personas que están atravesando situaciones de pobreza, situaciones de ruptura familiar, situaciones de enfermedad, situaciones complejas. Yo les tengo que recordar: Dios es fiel, a pesar de que nosotros tengamos la percepción de que se demora. Lo que pasa es que el tiempo de Dios no es el mismo tiempo nuestro. Y como nos ha dicho muchas veces la gente, el tiempo de Dios es perfecto. Dios sabe cuándo. Y esto es muy importante tenerlo claro. Dios es fiel. Y cuando tú entres en crisis, y cuando tú entres en dolor, y cuando tú sientas que las cosas no te funcionan, y cuando te toca hacer exámenes médicos, y cuando te toma una cosa, y cuando sientes que tu esposo o tu esposa se están comportando de la peor manera, y cuando sientes que todo está en contra tuya, no olvides: Dios es fiel y no defrauda. Y Dios nos levanta en victoria tarde que temprano.
aunque a veces se demore. Y aunque a veces pasemos por los peores momentos. Porque en esto yo quiero ser claro. Y yo quisiera que Julio tuviera esto claro. Porque yo creo que aquí tiene Julio problemas. Julio, mire, creer que Dios le va a dar la victoria siempre como usted la imagina no es fe. Es sinvergüenzura. Que eso quede claro. Porque es que todo el mundo te anda diciendo, no, uno está con Dios y todo perfecto y me va bien. Y le voy a contar una experiencia, nada más a Julio. Ustedes no miren, esto es una experiencia nada más con Julio. Le pido el favor que no en este momento, no sean chismosos, es nada más para Julio. ¿Ok? Imagínense que yo llegué a una ciudad un día después del que había habido un paro o una manifestación en esa ciudad. No le puedo decir qué ciudad es. Y yo llegaba al aeropuerto y tenía que atravesar toda esa ciudad para ir a otro lugar a dar una predicación. Y yo estaba un poco nervioso, porque además todo el mundo me escribía desde Colombia, oiga, cuídese, mire que eso está difícil, las noticias que llegan, no sé qué. No les puedo contar dónde es, Julio, no te puedo contar. Y entonces yo estaba pendiente de eso, Julio. Y la gente, claro, cuando yo llegué al avión, me bajé del avión, venía de otra ciudad, apenas me bajé y salí y me encontré con las personas que me iban a encontrar. Yo le pregunto a las personas, ¿por dónde vas a coger? Yo en esa ciudad más o menos me ubico. Yo no me ubico en ninguna ciudad. Yo en la única ciudad que conozco en la que no me pierdo es en Santa Marta. En todas las demás me pierdo. Yo por eso siempre ando con GPS. Es decir, o Nilson Torres o Beto Vargas, que me sirven de GPS. O Mohamed, en algunas partes, Mohamed Said, que me ayudan a ubicarme. Si no, me pierdo. Entonces, pero en esa ciudad más o menos tengo. Entonces yo le pregunto, ¿usted va a atravesar el centro o por dónde se va a ir? Porque a mí me han dicho, no se meta por dentro de la ciudad, porque ahí es donde más posibilidades de problemas hay. Métase por la periferia. Entonces eso es lo primero que yo pregunto. Y la señora me dice, me voy a meter por el centro. Entonces claro, yo como que puse cara de no, yo no creo que me asuste tanto Y entonces la señora me ha salido con una de esas frases típica de cristianos que no ha entendido al Cristo de la vida. Dios no tenga miedo, Dios respalda a los suyos. A mí me dio tucu. De esas cosas que me comienza a saltar el dedo meñique del pie izquierdo, que ya yo sé que viene una descarga de tú sabes, y como no puedo coger nada me tengo que cuidar. Entonces yo le dije una cosa que puede sonar irónica, pero que es verdad y que quiero que hoy quede clara. Te quede clara, Julio. Usted no mire, señora, que quede clara. Es verdad, Dios respalda a todos los que llama, pero a veces los respalda crucificándolos. Está claro, ¿no? Creo que no hay que explicar más. Por eso tengo que cuidarme y tengo que ver por dónde me voy a meter. O sea, yo no voy a decir, me respalda y me voy a meter por donde. Me respalda. Me levantan a palo. Y aunque me estén dando palo, igual él me está respaldando. No sé si me hago entender. A usted no le estoy diciendo, señor, es con Julio. Ella dice, sí. ¿Qué cosa? ¿Ah? Oye, ¿qué cosa? ¿Te das cuenta? Lo dejo claro. No me hagan ese discurso religioso de que toda la victoria, de que todo. No, Dios te respalda y Dios no defrauda, pero a veces pasarás por los momentos más difíciles de la vida. Lo que tienes que descubrir es que aunque estés pasando por los momentos más difíciles, Él está ahí contigo. ¿Ve la diferencia? Lo que tienes que tener presente es que aunque la situación sea dura, aunque estés pasando los peores momentos, aunque estés enfermo, aunque estés llorando, aunque la vida esté vuelta tú sabes, Él sigue ahí soportándote. Es decir, ser creyente no te garantiza que no vaya a haber problemas. Ser creyente te garantiza que aunque haya problemas, Él estará contigo. Amén. ¿Es claro todo? Entonces, la primera manera como Malaquías quiere inyectarle esperanza a ese pueblo es diciéndoles, Dios es fiel. Si usted sabe que Dios es fiel, usted tendrá esperanza. Diga conmigo,
Él es fiel. Tengo esperanza. Dígalo de nuevo. Pero créalo. Usted que está enfermo, usted que en este momento está viviendo un proceso terrible con su esposo o su esposa, que ha sido infiel, que ha roto la vida, que le está haciendo sufrir. Usted que tiene problemas con su hijo, que tal vez está en la droga, que tal vez está viviendo momentos complejos. Usted que no tiene trabajo, usted que está sufriendo la pobreza. Usted que tiene crisis de fe, diga: Dios es fiel. Tengo esperanza. Dígalo de nuevo. Dios es fiel, tengo esperanza. Aleluya. Segunda idea con la que Malaquías trata de inyectarle esperanza a su pueblo. La primera fue ¿cuál? Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. La segunda es la categoría del día del Señor. La categoría del día del Señor. Nosotros no podemos perder de vista que nuestro final está en Dios. Nosotros no podemos perder de vista que nuestro final está en Dios. Nosotros no podemos perder de vista que la vida no es otra cosa sino que un volver al Padre. ¿Qué es la vida? Es un volver al Padre. Por eso usted y yo no le tenemos miedo a la muerte, porque de alguna manera sabemos que la muerte es el encuentro con el Padre Dios. Y lo que el texto quiere mostrar con el día del Señor es eso. Malaquías quiere dejar claro que el día del Señor tiene una doble realidad. O sea, es una moneda con dos caras. La primera cara es juicio. Claro, el día del Señor es juicio. Pero no porque Dios sea un juez que te quiere destruir, no. Sino porque, escúchame bien, porque cuando uno se pone ante Él, uno se da cuenta de quién es uno. ¿Sí? Mire, voy a poner un ejemplo. Yo me creo, yo soy negrito. Yo soy negro, yo lo sé. Pero cuando me pongo ante mi hermano Álvaro, ante mi hermano Alex, sé que soy menos negro que él. ¿Me hago entender o no? Es decir, cuando uno se compara, uno sabe más quién es uno. Bueno, eso nos lo ha enseñado la ciencia, el método científico. Oiga, cuando estemos delante de quien es el amor pleno y total, nos daremos cuenta de lo poco que hemos amado. ¿Soy claro? Es decir, el día del Señor es juicio, tanto en cuanto ese día nos veremos cara a cara con Él. Y al vernos cara a cara con Él, descubriremos lo grande que Él es y lo pequeño que nosotros somos. Ese día descubriremos lo extraordinario que Él es y lo ordinario que somos nosotros. Lo infinito que Él es y lo finito que somos nosotros. Ese es el juicio. Y ese día muchos que han elegido ir en contra del Señor, ese día dirán: no puedo estar con Él. Ese día el Señor les mostrará y ellos decidirán: no puedo. Por eso entonces el día del Señor se presenta como juicio, se presenta como momento duro, difícil, pero a la vez Malaquías nos recuerda que ese día veremos la gloria de Dios y que no hay nada más emocionante para el ser humano que ver la gloria de Dios. Es decir, Malaquías le está diciendo a su pueblo: caminen hacia el día del juicio, que aunque ese día sabrán quiénes son, ese día gozarán la gloria de Dios. Voy a decirlo más complejamente. A ver, vamos a decirlo más complejamente. Pongan atención, Daniel. Vamos a decirlo más complejamente. Deje de mirar para allá. Daniel parece un abanico, tú sabes. Venga, mire para acá, don Daniel. Lo que estoy diciendo, don Daniel, es que cuando el final tiene sentido,
el camino tiene sentido. ¿Sí? Sí. Usted va para una tremenda playa y allá en esa playa lo está esperando. No, usted sabe. Lo está esperando. ¿Ah? No le puedo decir cómo son los cabellos de esa niña, no le puedo decir nada, no le puedo decir nada. Pero lo está esperando. Daniel, a usted no le importa que en el camino haya montañas, que en el camino llueva, que en el camino nada, porque usted mientras va caminando y mientras se cae y mientras se levanta, usted dice, ¿sí o no? Es decir, el final le da sentido al camino. El camino solo tiene sentido si el final tiene sentido. Mire, usted puede ir por el camino más lindo, pero si del otro lado lo están esperando con una ametralladora para levantarlo a tiros, usted por todo el camino va sufriendo. ¿Sí me hago comprender? Entonces lo que quiere decirles es eso, Malaquía. Malaquía le quiere decir a ellos: ustedes caminan hacia el día del Señor, y el día del Señor es la gloria, es la gloria de Él, y nada más realizador y más lleno de felicidad que la gloria de Él. Amén. ¿Está clara la segunda idea? ¿Con cuántas ideas Malaquías quiere inyectar esperanza a su pueblo? ¿Con cuántas? 2 ideas. ¿Cuál es la primera? Dios es fiel. ¿Y la segunda? El día del Señor. ¿Qué es la lectura de hoy? ¿Usted leyó? ¿Quién fue la que leyó la lectura de hoy? ¿Usted? ¿Fue esa la lectura que usted leyó? El día del Señor. Ya viene el día del Señor, ardiente como un horno, y todos los soberbios y malvados serán como la paja. El día que viene los consumirá, y le escribe todo eso, pero al final dice: brillará el sol de justicia. Verán la gloria de Dios. Amén. Diga conmigo: el camino vale la pena, porque me voy a encontrar con Él. De nuevo, el camino vale la pena, porque me voy a encontrar con Él. ¿Y cuál es el camino? La vida. ¿Y cuál es el camino? Todo lo que a uno le toca. Es que a nadie le toca fácil. Y ahí viene la segunda lectura, y viene el segundo tema de la segunda lectura. Viene el segundo tema de hoy. La segunda lectura: Pablo de Tarso. Todos estos textos hay que leerlos. Todos estos textos hay que leerlos en su contexto. ¿Qué está pasando? Cosa que ya no pasa. Cosas que ya no pasan. En la comunidad de Tesalónica, han llegado unos predicadores que quieren vivir de la gente. Cosas que ya no pasan. Unos predicadores que le dicen a la gente: quiero un carro. Anoche hablé con Dios y Dios me dijo: tú eres mi hijo amado, que la comunidad te regale un carro, y que sea un carro último modelo. Bueno, afortunadamente ya esas cosas no pasan, pero en la comunidad de Tesalónica pasaban. Y había un pocotón de gente, un pocotón de predicadores, aprovechándose de la inocencia de la gente. Porque nuestra gente a veces es demasiado inocente. Que Dios dijo que te agarrara por aquí. O sea, si uno es serio, ¿qué? A no ser que sea una muchacha toda que le gusten esas cosas, ¿verdad? Pero si no, debiera preguntar: no, que te voy a bendecir la nariz. Usted se ríe, pero ahí donde uno tiene que decirle: no me crea tan, tú sabes. Oiga, cuidado. Había un pocotón de predicadores, de falsos predicadores, que se dedicaban a vivir de la gente. Pero además de eso, como ellos habían leído a los filósofos griegos, así como don Julio, que ha leído eso, a los filósofos griegos, ellos
Decían como don Julio, los hombres libres no trabajamos con las manos, trabajamos con la mente. Es decir, el trabajo con las manos es para esclavos. No, yo he oído a Julio diciendo eso todos. Yo soy el que pienso aquí. Ustedes, porque yo soy el libre. No, mentiras, eso es una broma. Yo soy el que pienso aquí. Y hay gente que cree eso. No, a mí yo no puedo barrer, porque yo soy un hombre libre. Yo soy el vicepresidente de la empresa. Yo no puedo. Entonces Pablo se encontró con esa gente. Y entonces Pablo escribe su carta y dice lo que está diciendo hoy. Mira lo que dice Pablo. Ya saben cómo deben vivir para imitar mi ejemplo. Puesto que cuando estuve entre ustedes, supe ganarme la vida y no dependí de nadie para comer. Antes bien, de día y de noche, trabajé hasta agotarme para no ser gravoso para nadie. Y no porque no tuviera yo derecho a pedirles el sustento, sino para darles ejemplo. ¿Está claro? ¿Está claro o no está claro? Pero entiendan eso, no lo saquen del contexto. ¿El contexto es cuál? El contexto es un contexto en el cual hay unos vividores que quieren vivir a costillas de la palabra. Tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar. Tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos. Hay que levantarse temprano y hay que salir a trabajar. Y dice Pablo, entonces Pablo mete una afirmación contundente. Dice Pablo así como para que no quede duda: el que no trabaje, que no coma. ¿Cómo es que es? Ay, mi bebé de 50 años, hay que cuidarle y hay que darle la comida al bebecito de 50 años. ¿Qué cree usted que hay que decirle a esa señora? ¿Cómo? La pobre señora, ay, mi esposito, míralo, mi esposito me quiere tanto. Él no trabaja nada porque se le dañan las uñas si trabaja. Ay, él solo me besa y yo lo tengo que mantener. ¿Qué hay que decirle a esa señora? El que no trabaje, que no coma. Ay, mi sacerdote, no. Ay, ¿qué hay que decirle? El que no trabaje, que no coma. ¿Está claro o no? Es Pablo. Ahora, ¿quién está diciendo eso? Pablo. Eso no me lo inventé yo. Y ojo, Pablo es claro. Pablo entiende, sí. Pablo entiende que hasta sería su derecho, porque él está evangelizando y todo, pero hay que trabajar. Que ojalá esto le quede claro a todo el mundo. No necesitamos holgazanes. A mí me preocupa los holgazanes que se ponen detrás de la palabra. A mí hay gente que me pregunta: padre, ¿y cómo escribe el oracional? El man está vivo en las madrugadas, en los viajes, en las esperas de los aeropuertos. Y es así. ¿Por qué? Porque es que hay que trabajar. Padre, ¿y cómo es el día suyo? Desde temprano hay que darle. Ustedes son testigos, porque es que uno no se puede esconder, uno no puede esconder su holgazanería, ¿sí se dice? Holgazanería. Es que Dios, no, trabaje. ¿Y sabe para qué quiere, para qué dice Pablo esto? Para que todo el mundo entienda que tiene que trabajar. Para que todo el mundo entienda que tiene que trabajar. No es que yo voy a tocar la guitarra nada más, trabaje. Ustedes se ríen. ¿De quién se ríen? No sé. ¿Ah? Sí, lo digo en serio. Es que si no nos volvemos vividores. No es que a mí me tienen que dar la comida. Y a mí me pasa, me dan a veces, no puedo decir más, pero 40 y 50, 53 años. Alberto, ¿y cómo comemos? En el caso mío, con el sudor de mi lengua.
pero hay que trabajar. ¿Estamos claros? ¿Está claro la afirmación? ¿Está claro el contexto y por qué Pablo dice eso? ¿Y está claro qué consecuencia tiene eso para nosotros? Que tenemos que ser trabajadores. Y eso me encanta de mi gente. Nuestra gente es trabajadora. Nuestra gente no le tiene miedo al sol. Amén. Tercera enseñanza, tercera palabra de hoy. Vamos a tomarla del Evangelio. El Evangelio de hoy es hermoso, como todo el Evangelio, ¿verdad? Lo primero es que voy a decir dos cosas previas. Este texto supone dos experiencias ya vividas. Una, la destrucción de Jerusalén. El texto supone que ya pasó la destrucción de Jerusalén. ¿Cuándo fue la destrucción de Jerusalén? En el año 70. Año 70 después de Cristo se destruyó el templo de Jerusalén. ¿Quién lo destruyó? El ejército de Tito. Entró y tú sabes. En esa destrucción no quedó piedra sobre piedra. ¿Por qué? Comprendamos por qué. Tú sabes que en el templo había oro y ellos le metieron fuego al templo. Entonces, claro, el oro ¿cómo se dice? Se derritió y cayó en las endijas de las piedras sobre piedras. Entonces, para sacar el oro que había caído ahí, levantaban piedra y levantaban piedra. Eso que está ahí, de alguna manera, ya aconteció. Sabemos que el evangelio es pospascual. Este evangelio debió ser escrito hacia finales de los años 70, inicio de los años 80. Algunos dicen que hacia el año 85, dicen algunos. Pero lo que sí sé es que ya había pasado la destrucción de Jerusalén. ¿De acuerdo? Segunda realidad que ya había pasado: los cristianos estaban siendo perseguidos. O sea, no es que va a suceder. Ya, cuando escriben eso es para responder a esa realidad que ya estaba pasando. Los cristianos estaban siendo llevados a las sinagogas, llevados a los jueces y los estaban. ¿De acuerdo o no? Entonces hay un problema. La comunidad de Lucas está diciendo: destruyeron el templo. Y nosotros ahora, ¿cómo rezamos? ¿Ves? O sea, la comunidad de Lucas tiene un problema, es que ya no hay templo. No hay templo. ¿Qué hacemos ahora? Pero dos, los estaban matando, los estaban persiguiendo. Entonces la comunidad de Lucas dice: ¿qué hacemos? ¿Seguimos siendo cristianos o nos sabaleamos? ¿Seguimos siendo cristianos o decimos hasta aquí llego? Y Lucas escribe ese texto seguramente con lo que vivió con Jesús, para animar y responder a la pregunta que esa comunidad se estaba haciendo. ¿Fui claro o no? ¿Sí? No me hagas así, dígame. ¿Te das cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Ve usted lo que me pasa a mí? Sigue invitando a gente nueva. Siga. Oiga, lo digo en serio. Voy de nuevo, es que quiero que quede claro, porque es que si usted no tiene los contextos, usted no puede comprender lo que está diciendo el texto. ¿Cuál es la tragedia? Que la gente no conoce los contextos, y como no conoce los contextos, vuelve el texto un pretexto para decir: ¿habían destruido ya Jerusalén o no lo habían destruido? ¿Eso les había generado preguntas a ellos? ¿Qué preguntas les había generado? ¿Dónde rezamos? No hay templo. Es decir, de alguna manera la ausencia del templo está golpeando al pueblo. ¿Por qué? Porque el templo era el lugar de la presencia de Dios. Y si no hay templo, entonces la pregunta es: ¿Dios nos abandonó? ¿O dónde está Dios? ¿Sí o no? Segunda pregunta, segunda cuestión, los están persiguiendo. ¡Pam! Cristiano, ¡pam! Los volvían, tú sabes. ¿Eso genera algún sentimiento?
¿Qué sentimiento genera cuando uno lo están persiguiendo? Miedo. Miedo, a no ser que usted sea la batichica y la otra sea super niña. ¿Eso le genera? Miedo. A esas dos preguntas responde el texto de hoy. Lucas, seguramente recordando lo que había vivido con Jesús, seguramente recordando lo que Jesús les había dicho, seguramente recordando su relación con Jesús resucitado, porque es muy probable que Lucas no lo haya conocido, pero sí haya recogido tradiciones de testigos oculares. Cuenta esto. Y en el texto, por lo pronto, hay dos respuestas. Una, que hayan destruido el templo no es el final. ¿Cuál es la primera? Pero ustedes hablan así como si tuvieran miedo, como si estuvieran en televisión. ¿Ah? ¿Cómo es? Que hayan destruido el templo no es el final. No es el final. El texto lo que quiere mostrarle es que de alguna manera ya estaba pensado, planeado, que iban a destruir el templo. Porque ahora el lugar de la presencia de Dios es la comunidad. El lugar de la presencia de Dios es la comunidad. Por eso me duele cuando la gente cuida más el templo que a la comunidad. Por eso me duele ir a lugares que tienen templos lindos, hermosos, bellos, pero no hay comunidad. Y no se quiere a la comunidad, porque esos no entendieron el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús es, claro, la destrucción del templo no significa el final de los tiempos, porque Dios sigue presente. ¿Y sigue presente dónde? En la comunidad. ¿Eso lo había dicho Mateo ya o no? ¿Cuándo lo había dicho Mateo? Oh, hombre. Me doy, hasta aquí llego. ¿Lo había dicho Mateo o no lo había dicho Mateo? ¿Sí o no? Muéstreme a la de la música. ¿Lo había dicho Mateo o no lo había dicho Mateo? ¿Usted recuerda que Mateo lo haya dicho? ¿Usted leyó alguna vez en Mateo que donde dos o más o tres o más estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo? ¿Usted lo leyó? ¿Y no lo ha leído o no? ¿Usted a quién me trae? Oiga, ¿usted a quién me trae? No, esto está difícil. Esto mínimo la eligió Daniel. Esto está muy difícil. No. Que quede claro, está en Mateo. Ya en Mateo nos han dicho que es la comunidad, que somos los hermanos que nos reunimos en torno al Señor, en torno a quien es la cabeza del cuerpo, de la iglesia. ¿Dónde está el Señor? Entonces lo primero que les quiere decir no es el final. El problema, y aquí se lo digo a mis hermanos presbíteros y se lo digo con respeto y con cariño, el problema nuestro no son los templos. Muchos de ustedes se preocupan por tener los templos lindos, bellos, hermosos, que no haya bulla, que nadie hable, pero descuidan la comunidad. Y nosotros tenemos que tener claro que así como Jesús está presente, real y sacramentalmente en la Eucaristía, en el Santísimo, también lo está en la comunidad. Y nosotros nos debemos a la comunidad. Cuidado. Y quisiera que mis hermanos presbíteros, que sé que ven a esta hora la Eucaristía y que comparto con ellos sin ninguna pretensión, sin ninguna soberbia, sintiéndome igual, menos que ustedes si quieren, tengan claro que el Señor está presente en la comunidad y que nos debemos a la comunidad. Que si hay que cuidar algo, es cuidar a la comunidad, porque ahí está presente el Señor. Pero segundo, lo que les dice el Señor es hermoso: no tengan miedo a la persecución. No tengan miedo a la persecución. No tengan miedo que hasta sus papás los persigan.
Porque a veces uno se hace cristiano y el papá lo rechaza. A veces uno se hace cristiano de verdad y los amigos lo rechazan y se burlan de uno. Aquí entre nosotros la persecución todavía no ha llegado a que nos matan, pero sí se burlan de nosotros. Se dicen así con un tono todo irónico: estamos evangelizando. Y a mí me mata, ¿oíste? Un tono así todo, tú sabes, ¿ah? Persecución, eso es persecución pura. Eso es persecución. Nos están persiguiendo y se burlan de nosotros y nos señalan y nos atacan. Y ahí es donde usted tiene dos opciones: o huir o saber que el Señor está con usted y que Él dará las palabras, dará la fuerza para que usted salga adelante. Y eso es lo que el texto quiere. El texto quiere llenar hoy de ánimo a todos esos que viven persecuciones, a todos esos que viven momentos difíciles. Y les dice: es el momento de saber que Él está con nosotros. Y lo dice con hermosas palabras, lo dice bellamente, dice claramente, mira, dice claramente: los perseguirán a ustedes y los apresarán. Dirán: estamos evangelizando con burla. Lo dice aquí, mire, yo estoy diciendo, leyendo. Los llevarán a tribunales y a la cárcel y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por cuenta mía. Grábense bien que no se preparen su defensa, porque yo los defenderé, porque yo daré palabras sabias, porque yo estaré con ustedes. Es decir, no tenemos miedo. Y estoy pensando en cristianos que son perseguidos duramente. Tengo un amigo en Maracay, Venezuela, se llama George, se llama Abuna George. ¿Sabe? A los padres ellos les dicen Abuna. Es católico de rito siro-antioqueno. Católico de rito siro-antioqueno. Es decir, son los católicos que viven en Siria. Y me cuenta unas situaciones de persecución. Ahí sí, mire, ahí no persecución de que se van a burlar de usted. Hay persecución de que eso me impresionó mucho. Eso me impresionó mucho. Los matan y están sufriendo demasiado. A veces creo que con la indiferencia del mundo o con los intereses de otros en el mundo. Como hay algunos que les gusta la guerra. Y claro, cuando a uno le gusta la guerra, uno siempre encuentra argumentos para la guerra. Pero le voy a contar otra experiencia, don Julio. En Egipto tengo amigos coptos, cristianos coptos. Son minoría. Bueno, son 30 millones, pero son minoría. Porque la gente cree que minoría es 4. No son 4, son 30 millones. Pero el país tiene 200 millones. O 300, qué sé yo, no sé cuántos. No lo sé. Y es un país hermoso, un país bello. Tengo muchas buenas experiencias con amigos allá. Y estoy contando una experiencia. Hablo maravillas de ese país porque he ido muchas veces y me gusta. Pero a estos coptos, ¿sabes tú qué hacen los papás cuando nacen los niños? Les tatúan en la mano derecha una cruz. ¿Sabes para qué? Para que nunca se les olvide que son cristianos. ¿Y sabe qué puede pasar? Que si te encuentras con fanáticos, de esos que en todas partes hay, porque católicos fanáticos también hay, te miran aquí. Y si tienes la cruz, eso es persecución. Pero ¿sabes qué me emociona? Que sean tan seguros de su fe que no les importe tatuar al hijo. Eso es creer. Y vuelvo a insistir, no estoy hablando mal de un país al que quiero mucho, no. Ni sé que hay fanáticos como católicos fanáticos también, ¿no? Que nadie me vaya a malentender porque después me regañan y no es necesario. ¿Está claro o no? Cuando lo persigan, ¿qué va a hacer mi señora?
tiene dos posibilidades: o ser creyente de verdad y recordar que Jesús está con usted y que Él le promete en ese texto que no lo va a abandonar, o irse corriendo. Usted decide. Esto es una historia, otra historia. Hoy estoy contador de historias, pero esta es una historia bacana. Imagínate tú que un día estaba el padre con un grupo de personas para celebrar la misa, y ya iban a comenzar la misa, cuando de pronto entraron unos encapuchados, 5 encapuchados con metralletas, y dijeron: el que sea cristiano de verdad y esté dispuesto a dar la vida por Cristo, que dé 5 pasos al frente. El que no, que se vaya de la misa rápido. Nada más quedaron en la misa como 10 personas y el párroco. Entonces se quitaron los manes la capucha y dijeron: eran los del grupo juvenil. Listo, padre, ya se fueron los traidores, vamos a celebrar. ¿Ah? Es que esto es de vida, esto no es de apariencias. Entonces, que quede claro eso. Pero doy un paso más. Ojo con el final de los tiempos, que es el otro tema que está allí presente. No solo no está presente el tema del templo, no solo está presente el tema de la persecución, sino que está presente el tema de, escúchame bien, el tema del cuándo será el final de los tiempos. Como a uno no le gusta la incertidumbre, uno quiere saber cuándo va a ser eso. A mí me hubiera gustado ser un personaje de García Márquez, porque los personajes de García Márquez sabían cuándo se iban a morir. ¿Te acuerdas que Úrsula Iguarán sabía cuándo se iba a morir? Oiga, nadie sabe ni el día ni la hora. Y usted, cuídense de que nadie los engañe, porque muchos llegarán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el día ha llegado. Mucha gente se declara Jesucristo. Cuidado. El Evangelio dice que tenemos que estar atentos y no nos dejemos engañar. Julio, usted es un tipo inteligente. Venga, resuélvame este problema. Va a ser el último análisis hermenéutico de la predicación. ¿Sabe cuándo se va a acabar el mundo? El texto dice, yo le voy a decir cuándo se va a acabar, y usted me dice la fecha exacta. El mundo se va a acabar cuando hayan guerras, cuando hayan temblores, cuando hayan epidemias, cuando haya pobreza. Es decir, ¿cuándo se va a acabar? Es posible que sea, porque la gente dice cuando eso pase, como si eso fuera a pasar. ¿En qué época no ha habido guerras? ¿En qué época no ha habido epidemias? ¿En qué época no ha habido desastres naturales? ¿En qué época no ha habido pobreza? En el fondo lo que el Señor nos está diciendo, compréndanme. A ver, póngame la cámara aquí para yo hablar en primer plano. A ver, ¿cuál miro? Esa, muy bien, en primer plano. Anote. Lo que el Señor nos está diciendo no es cuándo se va a acabar el mundo, sino que tenemos que vivir atentos, porque en cualquier momento puede ser. Cuando Él describe esos signos, no está describiendo una época próxima, está describiendo el momento actual. En cualquier momento puede ser. Y como no sabemos ni el día ni la hora, entonces estamos atentos. Pongo el ejemplo que puse, creo que en la misa anterior, o hace 2 misas, no me acuerdo. Puse un ejemplo de que si yo supiera cuándo entraba el ratero, ¿eso fue la misa anterior o la tras anterior? No me acuerdo. Si yo supiera cuándo iba a entrar el ratero, yo sacaba el bate ese que tengo, de ese del béisbol del extranjero, de esos que dicen es carrentería, y lo esperaba, ¿sí o no? No, el ratero viene mañana a las 3 de la mañana, se va a meter. Ay, papi, que venga, cojo mi batecito y que meta la cabeza para que vea que comienza la segunda del noveno, ¿sí o no? Pero ¿por qué lo roban a uno? Porque uno no sabe cuándo. Si uno supiera cuándo, uno está preparado. Oiga, lo que el Señor está diciendo aquí, deje de echar mentiras y que, ay, se va a acabar mañana, 4 días de oscuridad. No, dejen de ser ridículos. Perdónenme, puede ser en cualquier momento. Y como no sé cuándo va a ser, entonces estoy
atento. Amén. ¿Están claras las tres? ¿Me toca repetir? ¿Repito o no? ¿Es necesario o no es necesario? Díganme. Entonces vamos a hacer el resumen. Primera afirmación de Malaquías. Malaquías inyecta esperanza a su pueblo diciéndole. Segunda idea con la que Malaquías inyecta esperanza: el día del Señor. Tercera idea: Pablo enfrenta a los holgazanes que quieren vivir a costillas del evangelio diciendo. Y cuarto, ante la destrucción del templo, ante las persecuciones y ante la incertidumbre de saber cuándo es el final, el evangelio de hoy nos enseña: uno, que el Señor está presente en la comunidad, que con el final del templo no hay está el final del mundo. Dos, que Él nos dará fuerza y nos acompañará cuando nos persigan. Y tres, ¿cuándo va a ser el final de los tiempos? Y como no sabemos qué hay que hacer, estar, porque puede ser como los rateros que llegan en el momento que uno menos espera. Amén. Vamos a orar un momento. Vamos a poner esto en oración. Yo les invito a que cierren sus ojos un instante y que todas estas palabras que el Señor nos ha regalado nos preparen para vivir un momento eucarístico ahora, para comer de su cuerpo y beber de su sangre. Oremos en silencio un momento. Estoy, Señor, pidiéndote me enamores. Llévame al desierto, háblale a mi corazón, pronuncia mi nombre, Señor. Señor, al escuchar tu palabra y al sentir que tú nos quieres llenar de esperanza, al sentir que tú nos quieres cuidar, que tú nos quieres proteger, al sentir que eres tú el que nos invitas a trabajar, a luchar, nosotros nos sentimos amados. Y sintiéndonos amados te damos gracias y te descubrimos a ti como el Señor y el dueño de la vida. Bendito seas, mi Señor. Alabado y glorificado seas. Tú lo eres todo. Y yo confío en ti. Y yo creo en ti. Bendito seas. Alabado seas. Glorificado seas. Santo eres. Te alabamos. Te bendecimos. Te entregamos todo lo que somos, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros sueños. Y te pedimos que nos bendigas, porque tú eres maravilloso. Bendito seas, Señor. Alabado y glorificado seas. Aquí estoy, Señor.